queridos y estimados amigos de Movimiento, este espacio bonito y maravilloso en el cual, pues sí, hablamos de lo que nos pasa como hombres, de lo que nos está sucediendo como género, de los retos que tenemos, de a qué nos estamos enfrentando. Y aquí no le damos a usted las soluciones, pero aquí lo que sí le damos a usted es un buen apapacho y algo de conceptos y de cosas. Ya las soluciones, pues ya las pones tú, ¿no? Esa es una realidad. Y hoy, obviamente, en este espacio, pues hemos tenido de todo tipo de expertos, historias lindas, gente muy talentosa. Y para mí es un placer tener aquí a mi querido Paco para que él se presente. No, el nombre artístico es Paco, Paco de María. Paco de María, Sí, exactamente. Lo exactamente. dije bien, ¿verdad? Sí, sí. A mi queridísimo Paco de María, un gran cantante y amigo que va a estar con nosotros aquí en Movimiento. Y tú te has de preguntar, ¿qué pasó? ¿Va a ser la versión acústica de Movimiento? No, queridos amigos. Hoy no nos importa el Paco cantante. Bueno, sí nos importa, ¿por qué? Porque es una habilidad que al final tú tienes, pero lo que nos importa es el hombre, el ser humano detrás de esta historia bonita. ¿Y qué creen? Precisamente, una de las cosas de las que vamos a hablar es de romper patrones. Y es algo en lo que pues creo que toda tu vida has estado ahí, hermano, ¿no? Romper patrones y construir relaciones positivas y construir entornos positivos en la vida, que es una de las cosas que a los hombres pues, nos cuesta un poquito de trabajo. Eh, Mi querido Paco, bienvenido aquí. Encantado de estar aquí, de verdad estoy muy emocionado de poderme presentar de otra manera, de una forma mucho más personal. De una exactamente forma. Pero pues a ver, pero a los que seguro te conocen y a los que no te conocen, sí cuéntales un poco qué haces, Claro, cuántos claro. años tienes, Bueno, dónde soy estás. cantante, pues me dedico a un género musical muy bonito, que es el género de las grandes bandas, El Big, el el Big Big Band, el Band. Big Band exactamente, un género para que la gente lo relacione, Frank Sinatra, Tony Bennett, Michael Uf, Bublé, Nat King Cole, nada más. Harry Connick Jr. Y afortunadamente, pues ya tengo 17 años dedicándome a este género musical aquí en México y en Latinoamérica. Y pues me siento muy contento, ¿no? De llevar la bandera de este género musical en nuestro país y ver cómo cada vez hay más gente que se va sumando a este género que es completamente en vivo, que trata de rescatar también canciones y de conservar un género que se ha ido perdiendo a lo largo de los años, sobre todo con la música que está hoy de moda. Y pues a mí me da mucho gusto el poder ver cómo cada vez se suma más gente a pues algo alternativo a lo que está de moda y lo que suena en la radio todo el tiempo, ¿no? Fíjate nada más, una cosa bien interesante, porque ahorita que escucho que tienes 17 años de carrera y eso, eh, históricamente, que tú te pararas en algún momento de la vida y le dijeras a tu papá, quiero ser cantante, y empezamos a hablar de patrones, ¿no? Empezamos a hablar de patrones y empezamos a hablar de creencias y empezamos a hablar de esto vinculadas a nosotros. El hombre tendría que estar mucho más movido en estas profesiones en las cuales pues tú aseguraras el que la casa iba a estar siempre, tu rol de proveedor, ¿no? Que todo iba a estar bien. Y entonces, bien recuerdo que, oye, no, pues, cantante, escritor, pintor, muchas de esas cosas que tienen que ver con el arte, con la creación, con la música, parecerían ser que te alejaban de este rol y este patrón que tenías que construir con el tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa que es muy linda y que tú te das cuenta cuando tengo muchos amigos que están en esta industria y te das cuenta que cada vez que suben a un escenario hay un proceso de de conexión con tu niño interno que te dice gracias por haber decidido y apostado por lo que más tú y yo amamos en este mundo. Seguro te pasa a ti cada vez que te subes. Entonces, hablemos vayámonos a la historia. ¿Cómo fue romper ese patrón tan pequeño? Y dándote cuenta qué patrones o qué, por así decirlo, defectos vienen en generaciones atrás en mi familia, qué cosas o qué acciones, qué causas están causando efectos negativos en los hombres en mi familia, ¿no? Desde generaciones atrás. El legado, digamos que el legado masculino Sí, familiar, ¿no? exactamente, sí, porque generalmente, como tú dices, entre familias y sobre todo yo vengo de una familia muy tradicional, pues está basada más en roles más que en una parte interna de reflexión. ¿A qué se dedicaban en tu familia? Mi papá se dedica todavía, mi papá todavía está vivo, él se dedica a publicidad. Estuvo involucrado en la música cuando fue muy joven, pero terminó dedicándose a otra cosa. Y interesante, o sea, Y justo cuando yo decidí venirme aquí a la Ciudad de México a dedicarme a la música, él pues me cerró las puertas, por así decirlo, al principio. Y yo sabía que era lo que me quería dedicar, entonces de todos modos me vine y al final terminó involucrándose cuando vio que era en serio, pero
Sí, creo que había muchos miedos y es justo eso es una de las partes de los patrones que estoy tratando de romper en mi familia, sobre todo en el legado del masculino, de enfrentar los miedos en vez de tratarlos de hacer a un lado, ¿no? A ver, de manera inherente rompiste el primer patrón que era hay que trabajar en el negocio familiar, ¿no? Exactamente, como la mayor parte de mi generación lo dice, yo soy de Tijuana. La mayoría de mis amigos o de la gente de mi generación se iba a estudiar a universidades al extranjero para regresar a dedicarse a las empresas o negocio de familiar. Yo decidí romper con eso y seguir lo que en su momento era mi llamado, que es la música. Oye, Paco, y déjame decirte, porque seguro te están escuchando miles de hombres, esa es una realidad, y están viendo esto y sienten este proceso de identificarse, pero imagínate ¿qué le dirías a aquel que no quiere ser cantante, pero quiere ser doctor o psicólogo y viene en una familia en la cual pues, todos son ingenieros civiles o arquitectos, se dedican a la construcción y se enfrenta a ese reto? Porque no solo es la profesión, sino es el patrón de romper y decir, oye, yo tengo que, ¿qué le dirías a él? ¿Qué se necesita para hacerlo? Para mi gusto, todo tiene que ver con una reflexión y con escucharte a ti mismo, ¿no? Y conectar con ti mismo para saber hacia dónde te tienes que ir. Creo que la respuesta a todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas está dentro de nosotros. Pero tenemos mucho ruido externamente donde tenemos muchas voces que nos están diciendo distintas cosas a lo que según esto nos tenemos que ¿Qué, dedicar, qué, ¿no? qué te decían esas voces? Cuenta. Em, no seas ridículo, eso no es una carrera, Vas a fracasar. exactamente. Hay mucho peligro ahí. ¿Por qué no te dedicas a un trabajo de verdad que te deje económicamente algo bien? Un trabajo de verdad, fíjate nada Ajá. más. Y yo te voy a decir una cosa, si hay algo que en tu profesión se necesita, es resiliencia Y mucha y disciplina. mucha disciplina. Entonces, rompamos ese patrón del trabajo de verdad. Muy bien. ¿Qué más te decía tu mente y el entorno en el que te daba? Pues sobre todo también la parte de crear una familia a una edad temprana. Y yo nunca me sentí listo de hacer eso, sobre todo cuando tenía 20, 18 años o veintitantos años. No, para mí no era el momento pues de decidir en formar una familia cuando ni siquiera sabía yo quién era. Oye, pero vienes de un entorno familiar tradicional, digámoslo así, Tradicional, papá, mamá, hijos. más no necesariamente unido. Muy Pero bien. era más por esta parte de donde yo vengo, por la parte de la apariencia, ¿no? O los pasos que supuestamente debes de seguir cuando naces, creces, te reproduces y te mueres, Es el ¿no? ciclo de la vida del Donde hombre, yo ¿no? siempre he estado, pues siempre he ido de acuerdo a lo que voy sintiendo, ¿no? No siento yo que tiene que haber un orden de las cosas de cómo vivas. Maravilloso. Me vienen muchas ideas a mi cabeza cuando escucho el que viviste en un entorno unido, o sea, en una familia tradicional, pero no unida. Gran parte de nosotros, de los que estamos entre 35 y 60 años hoy en México, siempre digo este dato, entre 20 y 18 millones, 18 y 20 millones más o menos, nacimos en familias así. ¿Por qué? Porque pues fuimos creados por esta generación de más de 60, 70 años, llamada los baby boomers, que pues no es crítica, porque ya luego el otro día me dijeron, Paco, oye, que deja de echarle a los baby boomers. No lo estoy echando, es una realidad. El matrimonio era un compromiso puesto en sangre, o Pues era sea, la puesto conciencia que se utilizaba en ese entonces, ¿no? Y eh, todavía se sigue utilizando. exactamente. Y entonces estabas amarrado y realmente no estás amarrado a nada. Se me hace muy lindo porque rompiste otro patrón. Yo no estoy listo para formar una familia. Y entonces como hombre, ¿cómo? Y entonces, y te voy a decir, eso de manera inherente hace algunos años te llevaba a cuestionar sexualidad y a cuestionar muchas cosas, ¿no? Todavía. Todavía, exactamente, me imagino, lo cual está fuera de contexto, pero dos, segundo patrón, ¿qué otros patrones has roto, mi querido Uno muy Paco? importante, la promiscuidad. Vengo de una familia, sobre todo, bueno, la parte masculina, donde tanto mi papá como mi abuelo, y por lo que he investigado un poquito mi bisabuelo también, quien no conocí, pues eran muy mujeriegos. Yo también lo fui mucho tiempo. Para mí, cuando era joven, cuando era adolescente, era algo cool, porque venía con esa educación y eso es lo que yo veía tanto en mi casa como afuera en la sociedad la que yo era parte en ese entonces. Define promiscuidad, Mujeriego, mujer. sí. Está, porque te pregunto que definamos definir promiscuidad porque puede ser involucramiento físico o involucramiento solo emocional.
¿Dónde eras más promiscuo? ¿En lo físico o en lo emocional? En lo físico, En lo físico. sí. Como esta idea de reunir trofeos a lo largo de tu vida y reforzar tu ego para sentirte orgulloso y sentirte hombre por medio de ese tipo de acciones, las cuales yo estuve en ese círculo por 20 años o más. Oye, ¿y cuándo se rompe ese patrón? ¿Y por qué se rompe? Eso se rompió hace 5 años. eh, no, en el 2020, hace casi 5 años. Por ahí de mayo del 2020, cuando me invitaron, yo sentía desde un tiempo atrás que tenía que hacer cambios en mi vida porque definitivamente todos los hábitos que yo tenía, aunque por algún momento me hacían sentir bien, siempre terminaban siendo causas de sufrimiento. Y me invitaron, yo empecé con mi proceso, pero me invitaron a una ceremonia de ayahuasca en el 2020 con quienes fueron mis guías por 2, 3 años. Y en esa ceremonia me di cuenta de lo que estaba haciendo y de la energía que estaba trayendo y inclusive el sufrimiento que yo estaba ocasionando por mi inconsciencia, ¿no? Y a partir de ahí decidí cambiar mis hábitos con respecto a eso. O sea, ¿tuviste una regresión? ¿O Vi, qué hubo? Primero la medicina me mostró por medio de luces con todas las personas con las que yo había tenido que ver. Me mostró el resultado que me esperaba si yo seguía por ese camino, de alguna forma. Y me mostró también un resultado si yo cambiaba de hábitos. Y me mostró mucha armonía si yo decidí... me mostró mucha armonía si yo tuviera la fuerza de decidir cambiar ese tipo de hábitos. Y me mostró mucho sufrimiento si yo continuaba con mis mismos hábitos. Y déjame preguntarte otra cosa. Y fue un proceso porque cuando llegas a una decisión de ese tipo, tu entorno se empieza a modificar. Y Completamente. esa es una de las cosas que sucede. Y esto de lo que tú adolecías, muchos hombres adolecemos y todavía sigue siendo una forma de educación. Claro. ¿Estás de acuerdo? El hecho de, mientras más conquistas tengas, pues más hombre eres y reafirma más tu masculinidad. Y De como acuerdo. dices, estas masculinidades, estas diferentes masculinidades que tenemos se reafirman desde otra perspectiva. A ver, la física, la sexual es una muy importante, ¿no? Es importante porque cumples un ciclo y hay necesidades básicas y físicas que tenemos los hombres. Es una realidad. Ojo, no soy experto, no soy sexólogo, no soy nada, simplemente estoy hablando desde mi experiencia. Puede estar correcta o no. Pero lo importante de este cierre de ciclo es que reconfigura tu círculo cercano. Totalmente. ¿Cómo se reconfiguró? Ese es otro patrón que rompiste. Sí, poco a poco. Al principio había muchas críticas de parte de mis amigos también. Ya te hiciste gay, ya esto y lo otro. Muchas críticas porque aparte en ese entonces yo era quien jalaba a todos mis amigos a la fiesta, ¿no? Porque tenía conciertos en ciertas partes, siempre los invitaba y para ellos era algo padrísimo. Pero yo me di cuenta que se empezó a convertir en un círculo vicioso, que tenía que cambiar justo de entorno, de hábitos y levantar mi conciencia. Y poco a poco se fue ajustando el tema de mis relaciones. Sí hubo mucha gente con la cual ya no tengo relación, pero no que se haya cortado por algún tipo de pleito o algún tipo de enfrentamiento. Nada más, pues la frecuencia cambió y cada quien se fue por su camino, Se ¿no? cerró el ciclo, digámoslo así. Y ahorita, digo, que ya pasaron más de 4 años, pues la gente que es cercana a mí se ha dado cuenta que es algo que realmente ha sido un cambio de verdad, porque generalmente la gente te dice, ni que fuera gripa. Siempre me decían eso, ni que fuera gripa, Sí, eso no sí. se quita. Sí, pero eso es una creencia limitante. Totalmente. Yo me di cuenta en el 2020, justo después de mis primeras ceremonias, conocí la filosofía budista y tengo ya más de 4 años estudiándola y eso es lo que más ha reforzado en cambiar mis hábitos y en darme cuenta que eso no me iba a traer nada positivo en mi vida. Sí, porque hay una cosa que quiero poner a consideración de ustedes que nos están viendo. Primero, importantísimo. Hoy vivimos una época en la cual decir es que él es mi amigo, sí, somos amigos de toda la vida, porque estuviste junto en la primaria, pero llevas 10 años sin verlo, eso no es posible. ¿Por qué? Porque en 10 años esta persona, quiera o no, se convirtió en otra persona. Claro.
Esa es una Todos los realidad. días, claro. Todos los días, ¿no? Entonces, viéndolo así es importante. Ahora, los hombres somos muy dados, y es un patrón, definitivamente, el hecho de decir mi mismo grupo de amigos. Y eso te genera identidad. Ya. Ojo, no quiero decir que no funcione y puedes tener grupos de amigos, pero también si tú estás en un proceso de cambio y evolución y tu grupo de amigos no está ahí, por más que haya cariño, por más que haya un gran recuerdo, por más que haya muchas cosas, vas a tener que tomar una decisión en su momento. Evolucionar hacia el lugar al que quieres ir o quedarte insatisfecho en el grupo de amigos. De acuerdo. Creo que hay una confusión muy, muy fuerte en la palabra lealtad. Y a veces piensan que la lealtad es estar ahí siempre a las buenas y a las malas, de acuerdo si conectas o si no conectas con la gente que conoces justo desde niño. Y yo me di cuenta que cuando yo iba cambiando mis hábitos y mi forma de pensar y toda mi mente, pues sí, definitivamente había separaciones, pero no por eso quiere decir que había falta de lealtad entre mis amistades, Oye, ¿no? Paco, y déjame preguntarte una cosa, hermano. Me genera interés. Y tú que vives en eso y que eres un talentoso de la industria de la música, Entonces, me- ¿cómo ha evolucionado la música en los últimos años? Y te voy a decir, nos vamos a los 80s y los 90s. Y entiendo perfectamente que si nos clavamos en el análisis de las letras y todo eso, nos podemos ir a una conversación a la que no quiero llegar, que es las groserías y esas cosas que no están en este contexto. Mi punto es un poco, me voy a los 80s y 90s, en México sobre todo. El 90% de las canciones eran canciones de despecho, donde el hombre hacía algo y donde ellas eran las víctimas de esto que pasaba. ok, entendí. Muy bien. Y entonces, de ahí el camino va creciendo, o sea, vamos evolucionando. Tenemos un 90s, 2000s donde creo que nos movimos a otro lugar, ¿estás de acuerdo? No, no, no hay tanto despecho. Y ahorita volvimos a Ok. ahorita el ataque está del otro, no el ataque, pero ahorita la perspectiva está del otro lado, reggaetón y todo esto, donde yo siempre digo, perdón por lo que van a escuchar, pero hablamos de feminismo, hablamos de muchas cosas y nada más, y luego las ves cantando las canciones de reggaetón que son completamente violentas en muchos sentidos, ¿no? O sea, recién acaba de pasar en Colombia que lanzaron una canción, las 6 7 8 9 reggaetoneros principales y la gente la echó para abajo, porque tenía temas hasta de abuso infantil, o sea, eso fue lo que leí, Ahora, ¿no? Entonces, hagamos un paréntesis. ¿Qué ha pasado ahí? O sea, y tú como, yo, y tú como talentoso y que vives ¿qué ves allá adentro en el tema de géneros, de todo esto? yo creo que lo que estás comentando tiene que ver mucho con la responsabilidad de tus acciones, ¿no? Yo creo que anteriormente y sobre todo en la música siempre había estas canciones, como tú dices, de despecho, donde le echaban la culpa a la otra persona o criticaban a la otra persona por medio de las letras. Y lo que yo estaba viendo ahorita es que se van a ese extremo y luego se van hacia el otro extremo, ¿no? Yo lo que estoy tratando de proponer o de hablar con la gente que es mi público es el hacerte responsable de tus propias acciones. Entonces, justo ese despecho, pues no sale, porque No, tú no, eres no cae, responsable, claro. tú eres responsable de tus propias acciones y de tus decisiones. O sea, todo el género de Big Bang es un género muy, ¿cómo le pudiéramos decir? O sea, es un género que no tiene géneros, es muy romántico, hay muchas cosas muy lindas, muy suaves todavía, ¿no? Escuchar a Sinatra, escuchar a todos estos grandes referentes, pues es una belleza, o sea, sigue habiendo mucho respeto por la mujer, sigue habiendo muchas cosas y te mueves ahí, Hay ¿no? de todo. Yo trato de mantener eso y sobre todo pues, de hacerme responsable de todo lo que hago yo. Y en cuanto a la música, pues de mantener toda la música completamente en vivo, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con... Oye, pero y entonces, ¿cómo se han roto patrones en la industria de la música? ¿O estamos perdidos completamente? Creo que la disciplina que platicábamos hace un rato se ha perdido mucho, sobre todo en la preparación antes de ya convertirte en un cantante profesional. Realmente no creo que haya tanta preparación como se exigía antes de alguna manera.
Y eso es importante porque la disciplina y la preparación no nada más se trata de que seas disciplinado en eso, sino es disciplina en general en toda tu vida, en todo lo que haces. Oye, y en el tema de géneros, o sea, ¿cómo ves? Está como bien, o sea, danos un poco más de contexto de, estamos de los 80s en el despecho y ahora nos movemos a los 2020, donde hay, ya no es despecho, ya es ataque, sigue siendo lo mismo. O sea, Pero sí, ¿cómo llegamos a ese para mi punto? gusto sigue habiendo separación porque sigue apuntando hacia culpar hacia la otra persona. Lo que yo estoy tratando de predicar de alguna manera es, hazte responsable de todas las acciones y de todo lo que haces en tu vida. ¿Por qué tienes que culpar a la otra persona si tú decidiste entrar ahí, ¿no? Por así decirlo. ¿Quién más? ¿Qué otras referencias tienes de ti históricamente, gente que haya llegado a romper patrones en esta industria que parece ser que está, pues no ha evolucionado y no ha avanzado en el tema de géneros, ¿no? Y siendo tan importante la música en el mundo, ¿no? O sea, lo que me he dado cuenta es que siempre justo llegamos a la división y no nada más lo podemos ver en la industria de la música, lo vemos en la política y en la religión y en todo. Generalmente uno cree que tiene siempre la verdad o la última verdad cuando realmente pues es únicamente tu verdad y no por eso tienes que separar o dividir o castigar a la otra persona que no cree lo mismo que tú crees. Creo que en la música pasa algo muy similar, siempre se hacen críticas, por ejemplo, yo que me dedico al jazz o algo que está muy involucrado en el género del big band, me doy cuenta que los puristas critican porque mi género o mi música no es 100% jazz, ¿no? Entonces también hay una división ahí. En vez de todos entrarle a un mismo círculo y ayudarse entre todos y hacer pues una comunidad, no más allá que una separación, a ver, porque siempre estamos viendo a ver con quién competimos o con quién no, y para mi gusto debe de ser nada más integrar en todos y todos impulsarnos. Y cómo una vez estableciendo el tema de los patrones, yo creo que una de las cosas, no creo, más bien, una de las cosas que es fundamental en el proceso de establecer los patrones es voltearlos a ver. Tú, no sé si fue con conciencia, con la conciencia que tienes ahora, pero en su momento, obviamente mucho más por tu esencia y por lo que eres, pues fuiste rompiendo patrones familiares, ¿no? Los fuiste rompiendo. ¿Cómo evolucionas estos patrones a patrones expansivos o a relaciones positivas? O sea, ¿cómo sales de sabes que papá, no me voy a dedicar a esto, a hacerte responsable de la relación y poder llegar a ese lugar en el cual si apuestas por algo que le va a traer un beneficio y un beneficio y un bienestar, pues debería de ser así? ¿Cómo los evolucionas? ¿Cómo lo creciste, Paco? Lo más fácil es decirle, papá, Creo que, pues te vas a la fregada, exacto. y el día que sea famoso voy a regresar a restregarte en la cara. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo asumiste esa responsabilidad? Pues primero dándome cuenta que el comentario que me está diciendo mi papá viene de un dolor de él, ¿no? La segunda, pues al reconocer eso, tener fe y hacer a un lado el miedo en lo que yo voy a hacer, ¿no? Porque, digo, si obviamente él me está diciendo no hagas esto o no te vayas a dedicar a esto, es porque él tiene un cierto miedo que no me corresponde a mí. Entonces, pues bueno, al elegir yo mi propio camino, cada cosa la he estado haciendo paso a paso, siempre de una manera tranquila, porque me doy cuenta que todo el mundo quiere hacer todo rápido. Entonces, mi conciencia no se activa de esa manera inmediata como todo el mundo quiere trabajar hoy en día, ¿no? Entonces, voy paso a paso, me voy dando cuenta si conecta conmigo, si me hace sentir cómodo cada cosa que hago en mi carrera. Y la motivación sobre todo. Si la motivación es para enriquecer mi conciencia, conectar más con la gente, lo hago. Si está únicamente enfocada esa motivación en algo material o en ser más famoso, la verdad que generalmente no le hago caso tanto a eso. Tiene que estar mezclado con algo interno. Algo que te mueva, es conocimiento interno, digamos, es esta parte si tú no te conoces, nadie mejor te va a conocer que como tú lo puedes hacer. ¿Evolucionaste la relación con tu papá? Completamente. Ahorita es bastante buena la relación, aunque él la mayor parte de las veces no entiende lo que yo estoy estudiando, lo critica mucho, pero nuevamente Es- yo no le respondo de la misma manera porque sé que lo que él me está criticando viene de él, no de mí. se llama compasión, ¿no? Entonces trato de estar al contrario, trato de escucharlo y de abrazarlo. Sí, es compasión, estás siendo compasivo con tu papá y es importante porque habla desde un dolor que tú no tienes la responsabilidad de sanárselo, él tiene que sanarlo, Y ¿no? que además no nada más me fijo y me enfoco en las críticas o en su forma de pensar hoy en día, ¿no? A mí me lleva mucho a mi niñez
y el recordar cómo él me cuidó y cómo él me protegió cuando yo era niño, y eso es algo que a mí me gustaría regresarle ahora que él ya está más grande. Sí, Y no nada más enfocarme en lo negativo que tenga ahorita o en lo que haya tenido en mi adolescencia. es el rol del masculino que debemos de tener, ¿no? No es una responsabilidad, no es una obligación, De siempre acuerdo, digo, no es una es una obligación. responsabilidad, que es completamente diferente. O sea, asumir la responsabilidad. Nosotros somos la primera generación, Paco, que realmente vamos a llegar a esa edad, a ser adultos mayores, muy conscientes de dónde estamos. Y estoy seguro que eso va a cambiar el rumbo del mundo en muchas cosas, porque hoy todavía tenemos no, es crítica otra vez de nuevo, tenemos una generación de hombres de más de 70 años limitados emocionalmente, con muchos hombres de eso esperaron a tener su jubilación y a no tener que hacer, y el día que ya no tenían nada que hacer se les acabó el mundo. Yo estoy seguro que por la pasión que tienes por la música y por lo que eres, lo que va a suceder es que el día que tengas 70 años o vas a seguir cantando, esa es una, y a lo mejor, pues, porque Sinatra ¿hasta cuántos años cantó, güey? Hasta los 80. Hasta los 80, ahí está uno. O la segunda, vas a seguir vinculado al mundo de la música y eso te va a hacer productivo, eso te hace productivo. Por eso hemos alargado nuestro espacio de longevidad, o sea, nuestra longevidad es todavía mayor, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, ahora déjame preguntarte, ¿se pudo evolucionar la relación, hablemos de los masculinos de tu vida, con tus hermanos, con tus amigos, ¿se pudo evolucionar o hubo algunas que se tuvieron que ir? La mayoría se adaptaron. Se adaptaron ¿Se resignaron o se adaptaron? No, se adaptaron con respeto al camino que cada quien está tomando. Y de ahí surgió, por así decirlo, una nueva relación, ¿no? Con la mayoría de mis amistades. Sí hubo algunas que se perdió la comunicación completamente, pero como te comentaba hace rato, no por medio de un pleito o de algún tipo de rechazo o de falta de respeto. Por el rumbo de vida diferente, ¿no? Sí, entonces yo sí me siento muy afortunado y muy bendecido que la gente que siempre fue cercana a mí de alguna manera, al principio sí causó cierto tipo de reacción, pero poco a poco se fueron calmando las aguas y cada quien está en sus cosas y la relación ha cambiado, pero para bien. Paco, ¿qué es para ti la espiritualidad? Para mí la espiritualidad, pues es más que nada la reflexión, y una investigación de lo que tenemos dentro, una investigación en nuestra mente. Ahorita comentabas un poquito acerca de la parte emocional y a mí me ha funcionado, por ejemplo, mucho en mi camino el separarme de la emoción, pero sí verla como lo que es, como una emoción, no identificarme con mi emoción, pero aprender a investigarla, a desmenuzarla, y eso me ha ayudado mucho a darme cuenta por qué siento lo que siento o por qué pienso lo que pienso, y poco a poco los hábitos van cambiando. Ahora que dijiste que estás estudiando el budismo, en alguno de los libros que recién leí decía que no se trata de ser, de solo seguir a Buda, hay que ser Buda. De acuerdo, es que en el budismo no se alaba a un ser o no se cree en un ente creador del mundo, sino es más en el potencial que todos tenemos, que es un potencial ecuánime, y todos tenemos esa semilla búdica, y el camino budista lo que te invita es a desarrollarlo justo y a conocerte más y a darte cuenta el potencial que tenemos dentro. Lo interesante de todo esto es que el simple hecho de venir, tú venías de una familia católica. Sí, de acuerdo. Venir de una familia católica y brincar al budismo, pues es romper un patrón, ¿no? Sí. Es romper un patrón y te voy a mucho respeto a quien sí, a quien esté, no pretendo meterme en temas de religión porque sé que son temas álgidos, Claro. pero la realidad es que creo que una de las cosas que ha sucedido, y es un punto de vista personal, no de este espacio, es un punto de vista personal, una de las cosas que ha sucedido con la religión católica es que tú y yo crecimos con un Dios castigador, ¿no? Y el Dios no castiga. El que te castigas eres tú. De acuerdo. Lo mismo del karma, la causa y el efecto. Exactamente. Entonces, cuando entiendes eso, pues entonces dejas de echarle la culpa perdón, al que está arriba. Porque el que está arriba hay veces que dice, oye, pues yo qué, ¿no? Ahora, formamos parte de un todo. De acuerdo. Estamos aquí en este lugar para desde la presencia ejercer lo que eres. Y a ti la vida te dio una cosa bien linda y es un gran don. Y si Paco no lo hubiera ejercido,
no estás cumpliendo con el propósito al que viniste. De acuerdo. Y Y para mí es lo más importante justo el propósito a lo que vine, descubrir eso, llegar a eso, más allá de mi carrera y más allá de mi música. Mi música en cualquier momento puede acabar, pero mi propósito, que es justo descubrir mi naturaleza, eso es mi principal objetivo en mi vida. Y en el descubrir la naturaleza, pues te rodeaste de tus habilidades. Adicional a la música, a la voz que tienes, ¿qué otras habilidades tienes? Pues me he dado cuenta que sobre todo con mi círculo y con la gente que sigue mi música, estos estudios que estoy teniendo están ayudando mucho porque la gente ya no me busca únicamente por mi música, sino por lo que estoy estudiando. Entonces me ha gustado y he estado tratando de desarrollar la parte de comunicar también algún cierto tipo pues de mensaje que lleva hacia la responsabilidad y a la conexión de uno mismo, ¿no? Más allá de estar buscando todo afuera, que es lo que normalmente todos hacemos, voltear los ojos hacia adentro y ahí poco a poco iremos descubriendo que todo lo que estamos buscando está acá. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaría desarrollar más. Ahora, a ver, entiendo que el hecho de tener voz, o sea, es que los cantantes tienen el don de poder comunicar a través de la música. No quiero decir que eso te haga de la misma manera habilidoso o con el don para poderlo comunicar De fuera de acuerdo, la de música, acuerdo. pero sí tienes una plataforma, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí, Porque Paco se puede parar enfrente el de un escenario. foro de 50 personas y ya has estado ahí muchas veces, hermano. No es lo mismo como alguien que dice, bueno, pues es la primera vez que voy a hablar de budismo enfrente de gente y pánico escénico, bye. O sea, te mueres, ¿no? Ahora, eso conlleva una responsabilidad doble todavía y creo que asumir esa responsabilidad de evolucionar el masculino, o sea, y lo digo desde el corazón, se necesita más hombres que hayan, o sea, tú lo hiciste muy pequeño, hubo muchos que nos tardamos muchos años en reconocerlo. Nuestra responsabilidad con los que están abajo es voltear y decirles, empieza ya. De acuerdo, es que es ahorita. Y eso es algo, o sea, el estudiar la impermanencia y el saber que la impermanencia y la muerte, el saber que mañana nos podemos morir, hace que de alguna forma nazca una urgencia dentro de nosotros para realmente dedicarnos y ponerle atención a lo que le tenemos que poner atención a lo que vinimos a esta vida. Creo que nuevamente vuelvo a las distracciones, hay demasiada distracción que nos lleva todo el tiempo a la parte de afuera y no conectamos aquí. Entonces creo que justo el compartir y la parte de los hombres falta mucho porque hay demasiado escepticismo en los hombres. Me he dado cuenta en las ceremonias o a los retiros que voy, porque voy a Asia muy seguido a retiros en monasterios. La mayor parte de la gente que va son mujeres siempre. Hay muy pocos hombres que de verdad se están dando la oportunidad De realmente ir de solitos, güey. conectar, sí, porque generalmente el propósito del hombre justo es esa parte de proveedor y de tener éxito, que el éxito lo ligan con únicamente el éxito económico. Pero hermano, te voy a decir una cosa, es que cuando vas solo te enfrentas a ti mismo. Y está buenísimo, es lo Y eso, mejor. sí, sí, ya sé que es lo mejor, pero cuando tienes miedo de eso, De acuerdo. no pasa. O sea, Pero vas a hacer probablemente todo lo posible de subir el ruido de afuera, porque pues, el de adentro, si no, da. Y aunque sé que suenan a términos de positivismo tóxico, no es cierto, es Sí, real. sí, estoy completamente de acuerdo y por eso creo que es muy importante el difundir un mensaje que justo el enfrentamiento contigo no es algo que te vaya a ocasionar algo negativo o que te vaya a partir el queso, sino que al contrario, te hace crecer no nada más en tu parte personal espiritual, sino también al aplicar esas mismas cosas que estás aprendiendo tú en tus estudios o en tu proceso reflexivo, también te ayuda en todas las áreas, porque a mí en mi caso me ha ayudado mucho mejor a llevar mi carrera, llevar todo mi proyecto de música. O sea, no nada más te ayuda en un área, te ayuda en todas las Y es que áreas. podríamos estar sentados aquí tú y yo, y tú pudieras ser ingeniero, arquitecto, pudieras ser cualquier cosa, doctor, lo que sea, y la conversación es la Es misma. la misma, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Desde muy pequeño tienes un Paco conectado con sus habilidades, sus dones. Es que ahí está el inicio de todo esto. Y hay gente que o sea, existen hombres todavía allá afuera que el mundo les dijo que había unas habilidades, dejan a un lado las habilidades y los dones que tiene, y eso hace un lado al niño que eras, ¿no? Y yo le quiero dar un mensaje a usted, amigo, que nos está viendo. Señor, o sea, talentoso, físicamente atractivo, canta maravilloso
y se pone a estudiar todavía eso, y usted no lo hace. Imagínense nada más, pues si esto es luego, hermano, y perdón, parece broma, pero luego lo digo, pues entonces no te quejes, o sea, Pues hay una parte muy importante. Lo que pasa, siento yo que al no haber experimentado ese tipo de crecimiento o este tipo de desarrollo interno y reflexivo, uno piensa antes de entrar ahí que eso no existe. Al nunca haberlo descubierto en tu mente, tú crees que no existe, no, que sí nada, que existe, nada claro. más existe lo que tienes ahorita. Pero ahí es donde está el entendimiento a la espiritualidad. O sea, eso es un mundo más grande. Mi querido Paco, gran espacio, hermano. Muchísimas Yo gracias. No, había visto al tu contrario, me música, siento muy contento de estar aquí. pero qué lindo encontrar al hombre y al ser humano detrás. Te voy a invitar a que formes parte de Walkman, del Círculo de Hombres. Con mucho gusto, Lo gracias. vamos a hacer Gracias. y estoy seguro que hay mucho que sumar. Y vamos, no, yo sé que este no es un programa de revista ni nada por el estilo, pero a ver, si tuvieras que despedirte con una partecita de una cancioncita, ¿con qué te despedirías? O sea, ¿qué es lo que dirías, oye, ahí les vale, ¿va? Para que la gente vea lo importante y lo lindo de alguien conectado y habilidoso y talentoso? ¿Una canción? Sí. Ok. Puede ser un tema que siempre me gustó desde el inicio de mi carrera, que es un tema de un compositor oaxaqueño, Álvaro Carrillo, de la época del bolero. Bueno, Ese tema. échales 2 estrofas, nada más para que vean de qué estamos hablando. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. ¡Ave, qué bonito! Aplaudan todos los que están aquí, por favor. La audiencia, toda la gente que tenemos aquí. Es la primera vez que hacemos esto en movimiento, pero tenía que ser para que tu alma vuele libre después de esta bonita charla, de esta bonita conversación. Gracias por la vulnerabilidad. Carlos Rivera tiene una canción muy linda que se llama Sincerándome. Si no la has escuchado, escúchala. Muy linda, donde habla precisamente de esto. El mundo no nos dijo qué era lo que teníamos que hacer. Nos lo dijo hace muchos años y hoy no nos ha dicho cómo evolucionar, pero esa es nuestra responsabilidad. Exactamente. Nosotros tenemos que hacerlo. El potencial ya está allá adentro. Ahí estamos, entonces hay que conectar, hay que hacer, hay muchas comunidades de hombres, hay muchos espacios lindos en los cuales tú puedes entrar. No tienes pretexto, súmate, está Walkman, está muchos otros espacios. Y ahí lo ponemos. Gracias, mi querido. Al contrario, gracias a ti. Hombre, y nos vemos en el siguiente episodio. Estoy seguro que el siguiente invitado no va a cantar, pero ahí nos vemos en la siguiente. Pórtense bien.